buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir de la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador, de sus primeros pasos como presidente de México? Para analizar este asunto se encuentran con nosotros, como todos los miércoles, Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un gusto siempre. Y Juan Pardinas. Juan, muy buenas noches. Gibran, ciudadano Leo, buenas noches. Bueno, pues empecemos por el discurso el sábado. Resulta que había un malo, malísimo, horrible, casi como el lobo de Caperucita, llamado neoliberalismo, que es la culpa hasta de la diabetes en nuestro país, ¿no? Y que ahora pues vamos a ser felices. Esa es la narrativa, porque se acabó, porque ya con la llegada de López Obrador se acabó, mataron al lobo. Gibran. Pues mira, ojalá que se hubiera matado al lobo. Desgraciadamente los cambios de régimen no son así de sencillos. Claro que hay unos años de neoliberalismo, nos han traído mucha marginación. Estos 36 años de presidentes neoliberales. Por ejemplo, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía estudia frecuentemente salarios promedios, salarios mínimos y su poder adquisitivo. Bueno, en los últimos 30 años, el poder adquisitivo del salario se ha perdido casi 80%. El salario mínimo, por ejemplo, una relación, hacía falta... Pero también es cierto que cada vez hay menos gente que gana el salario mínimo. Sí, es cierto, pero aún siguen siendo millones. Sí. Y... Pero mira, bueno, mi punto... sí, lo que quiero decir es que sí fue un modelo malo. Si antes se necesitaban 4 horas de trabajo para comprar una canasta básica, hoy se necesitan 25. Bueno, déjame decirte, yo sí defiendo el modelo neoliberal, como ustedes saben, no tengo empacho para hacerlo, pero la narrativa de López Obrador es poner todo lo malo de la época neoliberal, que hay mucho malo. Juan, ¿sí? Nosotros lo hemos criticado. Y no hay ningún reconocimiento a las cosas buenas que ha traído el neoliberalismo. Te menciono una, el libre comercio. Hoy México es una potencia exportadora. México exporta más que toda América Latina en su conjunto. Eso no lo escuchamos el sábado, Gibran. Claro, pero y eso es parte del modelo neoliberal. La apertura comercial es parte del modelo neoliberal. Sí, bueno. Y ustedes están de acuerdo con la apertura comercial. No la van a echar para atrás. Morena como partido y el presidente López Obrador se han manifestado a favor de la apertura comercial. Yo la verdad no soy tan partidario de la apertura total comercial, sobre todo en la situación geopolítica de México, ¿no? O sea, hemos sido avasallados, hemos sido condicionados a tener una economía puramente manufacturera que viva para el mercado de los Estados Unidos. Si se hubiera planteado en otros términos, y creo que esto debió haberlo conducido el Estado, probablemente, y aunque no se aprovecharan algunas de las ventajas comparativas que dicen los neoliberales, una la geográfica, pero otra... ¿El salario? El salario, claro. O sea, la pobreza es una ventaja comparativa. No, bueno. Si no se hubieran aprovechado, podríamos tener quizá un modelo más diversificado. Tampoco me parece que haya que ensalzar. Bueno, pero ve los lugares donde se han beneficiado el libre comercio y ve cómo los salarios y el bienestar que existe en esas entidades, Querétaro, Aguascalientes, en fin. Pero bueno, ahora te paso a ti, Juan, a mí lo que tema... me preocupó mucho del discurso fue esta homologación que hizo el presidente de la República entre neoliberalismo y corrupción. Así es. Yo creo que ojalá y el problema de la corrupción tuviera una alineación ideológica, porque pues sería mucho más fácil combatir el problema. Yo creo que hay acabas con eso, es claro. En la derecha, en el centro y en la izquierda, y lo que plantea o lo que se pudo interpretar de las palabras del presidente es que él sí ve la mayor perversión moral en la diferencia ideológica, en el contraste de ideas diferentes a las suyas. O sea, corrupción de la buena del señor que estaba sentado a su izquierda mientras él estaba dando el discurso, el expresidente Enrique Peña Nieto. Sobre esa ya no hablamos, ya esa corrupción ya se cerró, ya... Oye, y yo sí quisiera subrayar una cosa, porque ahora en redes nos dicen es que ustedes nunca criticaron la corrupción de Peña Nieto. Hombre, perdónenme, revisen los programas de Es la Hora de Opinar, vean lo que se dijo aquí y perdón. Fue la primera vez que se mencionó la palabra cleptocracia para referirse al sexenio pasado. Y pues quien no lo vio, que no juzgue, y quien juzgue, que le eche una revisadita ahí en los archivos visuales del programa de La Hora de Opinar. Yo creo que hay corruptos en todos los partidos políticos. Y en todas las ideologías. Por supuesto. Y tú no puedes decir es que
no puede, lo que a mí me parece, yo lo critiqué esta semana, es esta cosa de decir, es que el neoliberalismo es intrínsecamente corrupto. Porque si los que nos consideramos neoliberales somos intrínsecamente corruptos, es que pues ya nos jodimos, ya no podemos, ¿Cómo argumentas con un corrupto? No, pues se habla como es modelo. como decir que todos los musulmanes son terroristas. Pues ya se jodieron, no hay manera. No, pero a ver, es que hay una diferencia. La generalización lleva al absurdo y a la injusticia. Pero sobre todo poner estas etiquetas. Y además vamos a combatir la corrupción. No, pero a ver, es que hay que ver sutilezas. A ver, que termine Juan y vas tú. ¿Me das chance? Sí. Vamos a combatir la corrupción, es combatir el neoliberalismo. Espérate, son dos cosas distintas. Sí. Entiendo que un gobierno de izquierda tiene que cambiar la política económica o el modelo como se ha planteado y eso es legítimo. Sí. Pero es una cosa totalmente distinta a combatir la corrupción. O sea, la corrupción se combate con tecnología, con fiscales independientes que investigan asignación de contratos, prebendas, privilegios. Ese es el combate a la corrupción. Y el modelo económico puede tener gente que aprovechó su cargo público, empresarios corruptos, los puede haber, por supuesto, pero son dos cosas totalmente distintas y creo que esta narrativa justifica la amnistía generalizada para casos de corrupción en el pasado del PAN, del PRI. A ver, ahora sí, Gibran. Yo creo que hay que hacer matices, o sea, si se dice que el neoliberalismo... Eso es lo que urge. Claro, pero es que no es lo mismo decir que el neoliberalismo como modelo implica la corrupción que decir que todos los neoliberales son corruptos. Yo creo que el neoliberalismo sí implica la corrupción de la política. Una de las cosas que se hace es reivindicar la supremacía de lo privado sobre lo público, generar mayores espacios de privatización y en ese sentido subordinas lo que debería de ser el espacio de la búsqueda del bien común, que es la política. El Estado. La política en general. No, el Estado. El que hace política en los... Claro, la acción del Estado, si quieres. Y el Estado, no hay corruptos en el Estado. No, pero lo subordinas a facilitar la búsqueda del bien privado. Eso es corromper la política. Ahora, en lo concreto, creo que también podría hilarse... O sea, sí hay, nada más para entender, sí hay en el pensamiento neoliberal, ¿es intrínsecamente corrupto? No, pero favorece el neoliberal... implantar la doctrina neoliberal en forma de políticas públicas favorece o facilita espacios de corrupción. Hay un ensayo reciente de Natalia Mendoza que se llama... Como hacer políticas públicas estatistas también implica que haya corrupción. Para que nos quede claro. O sea, todo modelo económico se puede pervertir hacia la tranza. Todo modelo económico se puede pervertir. Sí. Es mucho más fácil de pervertir el modelo neoliberal independientemente del gobierno. Pongamos que hubiéramos tenido un gobierno decente, ¿no? Sí. Que no tuvimos. De todas maneras, has enajenado tantos espacios del Estado que pierdes control sobre ellos. Por ejemplo, el espacio de la extracción de minerales, que fomenta la corrupción. El modelo, porque no tienen siquiera ojos para ver lo que están haciendo ahí. No, ¿por qué? Perdón. Que eso es lo que ha pasado estos tú años. puedes privatizar las minas y cobrarles unas regalías altísimas. Cobrarles regalías, pero tienes que saber qué están haciendo. Pero si se corrompen y les cobras regalías bajas, pues no es que esté el modelo mal, es que hay unos funcionarios públicos que se corrompieron. Hay una diferencia y un estado disfuncional. Un estado disfuncional. Por eso. Entonces, lo más neoliberal es regularlo menos. Me están diciendo, regular esos mercados. Exactamente, Claro, por eso. Claro. Eso es antineoliberal. Bueno, a ver, entonces ya lo que tenemos que aquí hacer es empezar a definir qué es el neoliberalismo. A ver, perdón, el neoliberalismo tampoco dice que desaparezca el Estado. ¿Eso qué sería? Anarquismo, ¿no? No sé. Anárquico, No, a ver, yo sí estoy como neoliberal a favor de que los privados exploten las minas, pero también estoy a favor de que paguen una regalía, pues, relativamente de acuerdo a estándares mundiales, vamos a ponerlo así. Lo mismo en el petróleo, por cierto, la reforma energética a los países de origen. ¿No? Sí, así es. Y se ha logrado, de acuerdo al juicio que ha hecho los nuevos funcionarios de la Secretaría de Energía sobre los contratos ya firmados. Sí. La quieren parar, pero pues son contratos que le dan al Estado mexicano 70-80% de las ganancias sin arriesgar un solo peso. Y no son ni la mitad de la inversión que se había pronosticado. Pero a ver, yo te pongo eso, ¿qué prefieres? Sus éxitos no son Pemex éxitos, que sus Pemex
fracasos exacto. son radicalmente fracasos. Por eso, pero a ver, yo como mexicano, si se maximiza el valor de la extracción del petróleo porque un privado lo va a sacar y nos va a dejar un chorro de regalías, ¿cuál es el problema, Gibran? No habría problema si tuviéramos un Pemex fuerte que nos garantizara tener una política de Estado en materia energética, tener seguridad energética y no depender del exterior en ese sentido. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo yo? O sea, si un privado llega Si un y privado te extrae... ayuda a tener soberanía energética, ¿te parece mal o bueno? Exacto. No, a ver, Pues si un privado, si le doy Entonces, a un privado... vamos al mercado nacional también, ¿Eh? ¿no? O sea, ¿Qué? lo que ustedes están proponiendo son reformas al neoliberalismo que me parecen algunas muy pertinentes. La reforma del mercado minero, desde luego sí. El capital nacional exclusivo en la industria petrolera puede ser, habría que discutirlo. ¿por qué? Pero me encanta que estén ustedes en este ánimo reformista. Bueno, es que No, es que espérame, siempre hemos estado Siempre- ahí. a ver, no No, somos no es locos, no novedad. comemos lumbre, no estamos diciendo desaparezcan el Estado. De hecho, nosotros tendremos que hacer la crítica de qué es lo que falló en el modelo neoliberal, que fallaron muchas cosas. Pero insisto, en el discurso de López Obrador, y quiero regresar a eso, si tú pones todo lo malo, ¿no? De Gibran Ramírez, solamente lo malo, dices, güey, qué horror de persona es Gibran Ramírez. O de Leo Zuckerman o de Leo Juan Zuckerman. Pardinas. No manches. Ahora, yo creo que un juicio más equilibrado Pero, es decir, a ver, ya, tiene dijiste- estos problemas y tiene estas otras virtudes. Ok, claro, eso Y le toca... me parece le toca- que lo que hizo López Obrador el pasado sábado es hablar de las cosas malas e incluso poniéndole más cosas y malas. Porque son y las que tiene un arruinaron elemento al muy país y él perverso. llegó criticando eso. No puede No, llegar claro. resaltando las virtudes de sus adversarios. Es como si Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid hubieran implantado un discurso donde se dijera las ventajas del Estado y de la propiedad estatal Yo estoy de esta... acuerdo. Pues A no, ver. no Pero tendría tiene- sentido tiene político. Que los políticos hagan eso, estoy de Ahí acuerdo. luego me invitan al programa. Perdón, vas, Juan. No, vas. solo tiene un elemento muy peligroso. Sí. Si tú estás conmigo, es un poco el mensaje del presidente, si tú ves las cosas como yo las veo, entonces eres ajeno al tema de la corrupción. Ya no eres neoliberal, ya eres cuarta transformación y eso ya tiene una aura de pureza que no importa cuál sea la conducta, no vamos a necesitar inspectores, en Tabasco no van a necesitar licitaciones para asignar contratos públicos, porque ya la gente de la 4T, como no es neoliberal, ya son los más honestos de entrada. honestilandia. No, Entonces, pero a ver, no, es que en el están mismo quitando, discurso Gibran, dijo que están aunque fueran quitando sus hijos, todo. o sea, no gente que milita, sus hijos, Bueno, su entonces, familia, ¿por qué permite la ley hicieran de Tabasco, corrupción? que es la ley del compadre, donde no hay licitaciones Es y se una van ley a del poder compadre en todos lados del mundo, en No, los pero países Gibran, desarrollados con los que les No, gusta que nos Gibran, comparemos. no has visto Gibran. la ley, Hay has visto la ley de asignaciones Tabasco, directas no es de todo y se van a hacer licitaciones abreviadas porque se necesita ¿Y qué? abreviar los tiempos para A ver, construir rápido. porque nosotros somos buenos. Ahorita viene, por cierto, va a estar con nosotros Sebastián Garrido para presentar los datos de cómo embarazaron las urnas, cómo le metieron votos a la consulta de No, no, no. Morena. Mira, hay cómo un- votaron 11 personas por minuto En una casilla en Guajuapan. Bueno, Pero a ver, lo han dicho ustedes si eso lo hubiera hecho el PRI. En la Sí, cuarta hubiera- transformación para esas cosas no suceden. No, a ver, para No, empezar, por eso. se habría documentado, creo, ¿no? No, pues ya se documentó. No, ahí lo que hay es una relación estadística. Si quieren podemos discutir la Bueno, a ver, consulta a, perdón. fondo. Gibran, ¿qué? ¿Y una relación estadística que prueba el fraude? No, no es prueba. Los fraudes se prueban No con hubo fraude. relaciones En Oaxaca estadísticas. de León. Ah, pues hubo no fraude. decían que no decían que en 2006 no hubo fraude porque No lo hubo. único que teníamos era estadística. No, pues la Yo estoy de evidencia. acuerdo, hay que ir y ver cómo se votó ahí. Bueno, regreso ¿No? al tema del Y- discurso del presidente, permítanme, porque tú tienes razón en una cosa. Los políticos dicen una cosa y exageran y son maniqueos y son simplistas y tratan de persuadir y de influir sobre la opinión pública de esa manera. Nuestra labor aquí, como analistas, es decir, oye, pues la verdad sí fue un discurso maniqueo. Pero además del libre Pongo sobre comercio- la mesa y les pregunto, ¿fue un discurso maniqueo sí o no, Gibran? Yo creo que no, yo creo que fue un discurso certero que apuntó las causas del triunfo de López Obrador. O sea, estaba marcando el fin del predominio del neoliberalismo realmente existente. Yo espero que se dé, porque tampoco va a ser tan fácil que se supere, ¿no? Y el inicio de una etapa, espero que post-neoliberal. Ahora, sí podríamos discutir, creo que sería otro programa, las ventajas del neoliberalismo. Ahora has dado una, ¿no?
Bueno, entonces yo, la autonomía del Banco de México. Y por cierto, yo también me encanta de López Obrador que no nos vaya a cobrar impuestos. Es más, que vayan a bajarlos en la frontera. Eso es bien neoliberal. A ver, eso sí es neoliberal. Sí. Lo de la autonomía del banco, no. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos. Me tengo que ir a una pausa. Buenos los debates aquí. Aquí no hacemos política, aquí hacemos debates en serio. Regresamos en un momento más. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Bueno, está poniendo bueno el debate sobre el inicio de la era López Obrador. Juan Pardinas. A mí me preocupa mucho esto que decías de la reducción de impuestos en la frontera. No solo me parece, no sé si sea neoliberal o no, me parece generar una casta de contribuyentes privilegiados en función del lugar en el que vives. Ojalá no los bajaran a todos. Por supuesto. No, sí, ¿Por qué la gente ojalá en Oaxaca va a pagar más impuestos que la gente en Tijuana? Evidentemente, a mis amigos del norte no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero en una buena política fiscal debe abolir los privilegios. Juan, te puedes ir a tributar a la frontera. O sea, los incentivos. ¿Cuántas empresas no se van a ir a tributar a Tijuana, Reynosa, de todo el Nuevo país? Laredo? Abres un código postal y Mexicali, Tijuana, Juárez va a ser el gran negocio es que así tributario. Yo siempre lo he dicho, los capitalistas son unos ojetes, ¿verdad? Pues sí aprovechan esas ventajas. O sea, ¿no? la naturaleza humana es gandalla y el Estado te da estas ventajas y estos privilegios. ¿Qué mal concepto tienes de la naturaleza humana? No, somos buenos, sí. No, digo, es que claro que depende, desde luego. O sea, ¿por qué? ¿A ustedes les parece despreciable la naturaleza humana? Los países tienen que pagar impuestos más altos que los más privilegiados del país, donde hay más desarrollo y hay más riqueza. La verdad, desde el punto de vista de un gobierno de izquierda, me parece un error garrafal. La lógica sería una redistribución tributaria territorial, que los estados que más recaudan le transfieran recursos a los que menos tienen. Aquí va a ser al revés. No, pero porque fíjate, en Oaxaca los impuestos van a ser más altos que en Baja California. Exactamente, porque había caído la recaudación porque se cayó el mercado interno. El consumo en ciudades como Ciudad Juárez o como Tijuana, a partir de que se homologó... ¿Has visto los datos de pequeños y grandes negocios? A partir de que se homologó el IVA, el consumo se redujo en esas ciudades fronterizas e incrementó en las ciudades del otro lado. Entonces, la gente, en vez de pagar el impuesto que le correspondía antes, que era menor, en su Ciudad Juárez o en su Tijuana, se fueron a San Isidro, a San Diego. Pues sí, porque así es la naturaleza humana. Ah, bueno, pero entonces vamos a hacer algo práctico, ¿no? Pero ¿por qué bajar la el ISR? racionalidad. El IVA lo puedo entender. ¿El ISR por qué? Sí, yo no estoy de acuerdo con la baja del ISR, ¿no? Desde luego... ¿Cómo lo justificas desde un gobierno de izquierda bajar el ISR? Pues a unos y no a otros. Para mantener ahí una línea de empresarios que se mantengan en el país con vocación al mercado interno. Yo tampoco siento la necesidad de justificarlos mucho, que digas. Creo que es mucho más fácil de justificar racionalmente lo del IVA por el asunto del consumo, ¿no? Sí, pero ¿por qué no nos los bajen? Que nos los bajen en todo el país. No, pero a ver, es que el cálculo realista de 30% al 20%. Ya se están poniendo doctrinarios. Yo lo que quisiera es que se a mí me parece magnífico. Yo lo firmo. Basadas en evidencia. Lo que dice Gibran es parcialmente cierto, porque depende de un elemento, que es la infraestructura para cruzar a Estados Unidos. Pero Juan, a ver. Déjame terminar el punto. Si en Nogales, Arizona, te tardas 3 horas para cruzar la línea fronteriza, no vas a ir a Arizona a comprar la leche y los huevos del súper. No, pero las cosas importantes sí. Y el día a día. Puede haber desbalances, pero no fue radical. Si ves los números, varía de ciudad en ciudad en el norte el comportamiento del consumidor en función del IVA. No fue una desbandada generalizada. Pero a ver, regreso al tema. A ver, ¿qué dice Piketty? Que ya lo leímos todos y nos parece, para usted es un gran héroe. Piketty dice, para resolver el tema de la desigualdad debe haber un acuerdo internacional para subir los impuestos a los más ricos. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ahora, llega Trump y resulta que baja los impuestos. El corporativo bajó a 20%.
Yo sé de muchas empresas que dicen, pues yo voy a trasladar mi operación tributaria a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues ya me conviene, allá pago el 20, aquí pago el 30. Y va a ser lo mismo Es la a globalización nivel nacional. Por eso, pero ya, o sea... Ahí está, entonces lo que estás diciendo es que hay que bajar en México es los que la impuestos. respuesta fronteriza de López Obrador es una respuesta a esa fuga, porque yo no Sí. tenía ese elemento pragmático. Sí, y te lo agradezco. ojalá lo bajen en toda la República. No, a mí eso es me- lo que pensamos los neoliberales. Claro, es que si lo bajan en la Sí. República, Sí. acabas con el dinero para hacer cosas. Por eso es una medida pragmática intermedia. Y aquí me llama mucho la No, atención. si crece la economía como esperas Exacto. que crece en la frontera. O sea, si funciona en la frontera, ¿por qué no funciona en Guanajuato, en Yucatán? Ya estaremos en Chiapas? hablando si funciona en la frontera y hablar y me de la encantará política ver un gobierno fiscal. de izquierda replicando las políticas tributarias del Tea ¿De Donald Party en Trump? Estados Sí. Unidos. No, y ustedes lo Donald van a Trump. festejar mucho, yo lo voy a lamentar mucho. No, ¿Por yo qué? le voy a- no, ¿Por yo- qué lo vas a lamentar? no. Tú sí quieres cobrar más impuestos. Yo sí quiero que se le cobre más impuestos a los ricos. Pues dile, desde dile a tu luego. presidente. Gibran. No, Pero bueno, pues se no lo es digo tu aquí, presidente López No es tu Obrador, presidente de todos No los es tu- ¿Qué mexicanos. quieres? ¿Más impuestos Suba, por o favor, más recaudación? los impuestos a los más ricos. Ponga el impuesto a la herencia, redistribuya en serio. ¿Y Se lo por qué digo. no lo hace? Pues yo no sé, o sea, te estoy diciendo las causas pragmáticas con las que coincides en el caso de la frontera están ahí. Si fuera un doctrinario dogmático neoliberal, desde luego diría, pues, en todos lados, porque el principio de bajar impuestos nos conviene a todos, mercado regulado, competencia, etcétera, etcétera. Yo creo que no. El fracaso del régimen anterior nos dice de alguna manera que esa debilidad fiscal no funciona para ser un país más productivo. En una cosa creo que sí estamos de acuerdo y lo vamos a tener que debatir a lo largo de estos meses, que mientras no se cambie el pacto fiscal, yo creo que cualquier retórica de que los pobres van a dejar de ser pobres y se va a redistribuir el ingreso, va a ser puro retórica. Mientras no se cambie el pacto Pero fiscal, cambiar- porque lo sabemos, lo dice Piketty, lo dice cualquier economista Pero hay que serio, cambiar que el hay que pacto cambiar, hay que hacendario. cobrarle más impuestos a los ricos y redistribuírselos a los pobres. Pero si lo gastas como se gasta en este país, Pues sí es- así cobres más Claro. impuestos. Claro, se va a ir a exactamente. Es la basura. Hay- parte de impuestos y de gasto. Tienes Si hay que un margen, reformar el sí. gasto y ya después enfocar. Si utilizas el gasto para pagarle a los tenedores de bonos del aeropuerto, pues ya la verdad no quiero Uy, pagar ya más. pasó, Sí, ya si hay un ya margen- metió otro tema No. aquí el señor. Hay La un margen de verdad, sí me redistribución molesta que mis sin una impuestos gran se reforma vayan a fiscal. pagar los bonos del O aeropuerto. sea, Bolivia Señores, y Ecuador lo han hecho. Es un privilegio debatir con ustedes. De verdad, pero nos tenemos que ir. Gracias, Juan. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Va a haber más impuestos. Vamos a ver. No, Ahora, te estás quejando de que iba a haber menos. ¿Cómo que? no, yo ojalá que haya menos. Yo ojalá que haya menos. Yo sí creo que, bueno, pero en fin, ya, me estoy yendo A ya la nos tenemos siguiente que ir. mesa. Regresa Sebastián Garrido para analizar las consultas ciudadanas y el discurso de toma de posición de López Obrador con los datos. Muy interesantes los datos que trae Sebastián Garrido. Regresamos en un momento más.